Entonces, el Señor Jesucristo Todopoderoso los bendiga. Vamos a continuar con este estudio. Esta es la tercera clase acerca del día de reposo. Si algún hermano que estudió algo sobre el tema y que quiera compartirnos, bienvenido. Yo quería, ahora que mi hermano Pastor Mauricio estaba orando, el Señor me puso este pasaje, la palabra de Dios, Josué 1:7, dice, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No sé cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos leído este pasaje. Es un pasaje muy usado en el cristianismo. El pasaje de Josué 1:7 es muy usado porque pues es un pasaje que trae que trae mucha bendición a quienes lo cumplen, ¿no? A quienes siguen esto que está escrito allí. Entonces son ese tipo de pasajes que son muy comunes en las iglesias cristianas porque representan la bendición del Señor, la abundancia de bendición del Señor en nuestras vidas. Pero recuerden que esa bendición está condicionada. Yo les he hablado en algunas ocasiones de cómo la bendición de parte del Señor está condicionada en la palabra de Dios. Dice el Señor, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. Ahí la palabra ley es la palabra Torah. La palabra Torah, o sea, la palabra que incluye los escritos. ¿Cuáles escritos? Los escritos de Moisés, ¿cierto? Entonces, para hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y es ese pasaje que nos gusta muchísimo, creo que muchos se lo saben, no sé si todos, pero por lo menos muchos se lo saben. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y especialmente nos lo aprendemos por la última parte, por lo que habla, por lo que corresponde a la última parte de este versículo. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces son ese tipo de pasajes que hablan sobre prosperidad, y cuando nos hablan de prosperidad, pues se nos, como que los ojitos se nos hacen signo pesos, ¿no? Entonces, son este tipo de pasajes que gustan mucho, que a los hermanos les gusta mucho, es muy compartido este pasaje, pero se nos olvida, nos enfocamos como que en la parte final, ¿no? De este pasaje, que dice para que seas prosperado. Pues ¿quién no quiere ser prosperado? Entonces, arriba la mano los que no quieren, entonces todos prosperados. Bueno, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, pero se nos olvida que el pasaje dice que debemos ser muy valientes y esforzados en cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Entonces, esa parte como que la leemos rapidito y pasamos a la parte final, ¿no? Prosperidad, esa es la parte que como que más gusta, pero qué importante entender este pasaje en este día. Entonces, les preguntaba, ¿algún hermano que haya leído algo sobre el tema que estamos tratando? ¿Algún hermano que haya leído algo? ¿Algún hermano que quiera compartir algo sobre el tema que estamos tratando? O seguimos adelante. Les recuerdo, tenemos ya 2 clases, hay cosas que voy a dar por entendidas, voy a dar por vistas de lo que ya he hablado, así que para evitar devolverse siempre y no avanzamos mucho, entonces los hermanos los invitamos para que visiten nuestro canal de Casa de Oración Torre Fuerte y allí pueden encontrar esos mensajes, mensaje número 1, mensaje número 2. También lo tengo en mi canal personal. Así que están todos invitados a ir y escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Bueno, ¿alguien que quiera aportar algo con respecto a lo que ya hemos dicho? ¿Ninguno? Les decía, siéntanse libres de aportar. Hay una pregunta que quiero empezar haciendo en este día. Dice, y
y hasta el día de hoy no ha habido respuesta. Sigo haciendo la pregunta. La pregunta es, ¿cambió el Señor Jesús el día de reposo? ¿Lo cambió? La otra pregunta que también viene implícita allí es, ¿lo cambiaron sus discípulos? O sea, ¿lo cambió el Señor o lo cambiaron sus discípulos? ¿Alguien lo cambió? ¿Alguien lo cambió? Y si nadie lo cambió, hago referencia al Señor, a los discípulos del Señor, entonces, ¿quién lo cambió? Alguien lo tuvo que haber cambiado, ¿cierto? Alguien tuvo que haber hecho ese cambio. Alguien. ¿Quién lo hizo? Bueno, ¿alguien quiere decir algo respecto a eso? Bueno, hay unos Los argumentos. seres humanos. ¿Con quién hablo, mi hermana? Victoria, buenos días, pastor. Hermana Victoria, Señor Jesús la bendiga. Amén. A todos, mi Señor Jesús de Nazaret, tenga misericordia de todos nosotros. Pues en la palabra, así como hemos leído y nuestro Señor Jesús nos ha ido enseñando, el día de reposo sí, o sea, Él sí lo dio y los apóstoles lo siguieron también ese día de reposo. Y sí se fue cambiado, pero por los seres humanos, o sea, por el mundo, los que no son hijos de Él. Porque los que son hijos tenemos que seguir conforme a su mandamientos y a su ley. Entonces los que los cambiaron no son hijos de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Qué bueno ese aporte, mi hermana. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno y qué importante ese aporte que su merced acaba de hacer. Los que lo cambiaron fueron los hombres. Ya estamos empezando a concluir cosas, ¿no? Cosas importantes. Los que cambiaron fueron los hombres. O sea que ni el Señor Jesús, bueno, vamos a ver, porque hay algunos que creen que el día de reposo fue cambiado por el Señor Jesús. Hay algunos que lo creen. Es más, hay otros que creen que el día de reposo bíblico fue cambiado por los discípulos, porque pues algunos dicen cosas como esta. Dicen cosas como que los discípulos no guardaban el día de reposo, dicen ellos, no lo guardaban. Dicen cosas como, le voy a dar algunos argumentos. A ver, yo tomé algunos argumentos con base en todo esto que hemos ido estudiando. Tomé unos argumentos en contra de guardar el día de reposo. Y que creo que son argumentos que son muy usados, que frecuentemente se usan o que son los que la mayoría de las personas usan para no guardar el día de reposo. Los que usábamos, los que todavía algunos usan, los que debemos ir desechando poco a poco en la medida que vamos entendiendo la verdad de estos argumentos, la verdad bíblica de estos argumentos. Argumentos como cuáles, a ver, como estos, les voy a dar algunos. De pronto ustedes tengan otros y me los puedan compartir. Esos son algunos argumentos. Dice así, Jesús no enseñó ni ordenó guardar el día de reposo. Entonces, esos son los que se predican en las comunidades cristianas para no guardar el día de reposo. Entonces, se predica que Jesús no enseñó ni ordenó guardar el día de reposo. Bueno, ¿cuántos están de acuerdo con esto? Si alguno está de acuerdo, por favor, déjenmelo saber. O si alguno está en contra, pues también quisiera que me lo dejara saber. Otro argumento. Los discípulos no guardaron el día de reposo. Los discípulos del Señor Jesús no guardaron el día de reposo. Ese es otro argumento que se esgrime para no guardar el día de reposo. Otro argumento más. Los primeros creyentes se reunieron el primer día de la semana. Ese es otro argumento más, que quizá algunos de los hermanos que están ahora o de los que van a escuchar este mensaje, pues también crean. Ellos crean esto. Algunos creen esto, muchos creen esto. Algunos no, muchos creen esto, la verdad. Otro argumento. El día de reposo
es para los judíos. O sea, el día de reposo fue hecho solamente para los judíos. Ese es otro de los argumentos para no guardar el día de reposo. Otro. Jesús, el Señor Jesús, quebrantó el día de reposo. El Señor Jesús quebrantó el día de reposo. Entonces, es otro argumento más para no guardar el reposo. Entonces, el Señor Jesús lo quebrantó, entonces no hay que guardar el día de reposo. Otro más. Otro. Ya no hay que guardar el día de reposo porque el Señor Jesús es nuestro reposo. Ese es otro argumento más para no guardar el día de reposo. Como les digo, algunos, y sé que algunos de los hermanos que nos acompañan en este día, creen en algunos de estos argumentos. Entonces, si alguno nos quisiera compartir algo sobre esto, como les digo, bienvenidos. No se sientan cohibidos de hacerlo. Otro argumento. El día de reposo es una sombra de lo por venir. Ese es otro argumento también. Interesante. Es otro argumento. Otro. Todos los días son iguales. Todos los días son iguales. Todos los días son para el Señor. O sea, todos los días son días de reposo, en otras palabras, ¿no? Todos los días son iguales. Entonces, no sé si se niveló todo por arriba o se niveló todo por abajo. O sea, cuando digo todos los días son iguales, o sea que ya no hay día de reposo y quedó igual a todos los días. O todos los días son días de reposo y se nivelaron por arriba, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que uno trata de entender, ¿no? Todos los días son iguales. ¿Sí? Todos son para el Señor. Otro argumento. La resurrección del Señor fue un domingo, o sea, fue el primer día de la semana, porque el domingo es el primer día de la semana. Lo que nosotros conocemos como domingo es el primer día de la semana. Entonces, la resurrección fue un domingo. Ese es otro argumento. Otro argumento. Los cristianos no guardan la ley. Es otro argumento. Es otro argumento que se trae para no guardar el día de reposo. Entonces los cristianos no guardan la ley. Otro argumento. El día de reposo hace parte del Antiguo Testamento y nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Entonces estamos en la gracia. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Entonces eso es otro argumento más para no guardar el día de reposo. Otro argumento, bueno, ese ya lo dije como con ese. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Entonces ese es otro argumento para no guardar el día de reposo. Otro más. Nadie ha podido guardar los mandamientos. Ese es otro argumento más. Mi hermano, nadie ha podido guardar los mandamientos, entonces, pues no hay que guardar día de reposo. Estos son algunos de los argumentos que he tratado de ir recopilando, he tratado de sacar, de extractar, para ver si esto que acabo de decir es verdad y si alguno de estos argumentos en verdad cancelan el día de reposo. Además de entender que la mayoría de estos argumentos pues, no son verdad. No son verdad. Creo que todos son mentira. Creo que todos son mentira. O bueno, alguno me querrá decir que alguno de ellos es verdad. No sé si alguno me quiera compartir algo. Alguno que quiera argumentar bíblicamente que estos argumentos o algún argumento de estos es verdad. Jesús no enseñó ni ordenó el día de reposo. Eso es falso. Eso es falso porque el Señor Jesús sí ordenó el día de reposo. Pues de hecho, él fue el que estableció el día de reposo. El Señor Jesús es Dios. Los discípulos no guardaron el día de reposo. Eso es falso.
Los discípulos sí guardaron el día de reposo, está en los evangelios, está en el libro de los Hechos, sí guardaron el día de reposo. Los primeros creyentes se reunieron el primer día de la semana, es falso, es falso. No hay ningún pasaje de la palabra de Dios que afirme, que confirme tal afirmación, tal cosa, ¿no? Se reunieron el primer día de la semana, falso. El día de reposo es para los judíos, falso. Argumento falso. Jesús quebrantó el día de reposo, falso. No es un argumento. Eso fue algo que dijeron los fariseos. Él nunca quebrantó el día de reposo. Él creó el día de reposo. Ya no hay que guardar el día de reposo porque el Señor Jesús es nuestro reposo. Falso. La Biblia nunca dice, no hay ningún versículo en la palabra de Dios que diga tal cosa. No lo hay. El Shabbat o el día de reposo es una sombra de lo porvenir. Interesante eso, ¿no? Interesante. Ese lo explicaremos más adelante. Todos los días son iguales. Todos son para el Señor. Bueno, es falso también porque no todos los días son iguales. El Señor estableció un día que era un día santo, un día consagrado para Él. O sea, que no todos los días fueron iguales para el Señor. Quizá para nosotros los seres humanos todos los días son iguales, pero para el Señor no es así. La resurrección del Señor el domingo. Falso. El Señor nunca resucitó un domingo. Mentiras. No hay tal. Eso es falso. Es una falacia. Es una de las tantas mentiras y los tantos engaños que nos han dicho. No es verdad. Los cristianos no guardan la ley. Bueno, los cristianos no guardan la ley. Bueno, increíble. O sea, que los cristianos son ese tipo de personas o de agrupación que andan por ahí sin ley. No tienen ley. No hay ninguna ley. Los cristianos no tienen ley. Bueno, interesante eso que a veces afirma uno, ¿no? Cosas que uno dice y que a la hora de verdad son absurdas. Muy absurdo decir que una persona que sigue al Señor Jesús no tiene ley. Es absurdo. Hace parte del Antiguo Testamento. El día de reposo no hace parte del Antiguo Testamento. El día de reposo es un día que se estableció por siempre. Ahora, en el Nuevo Testamento, como conocemos nosotros, el día de reposo, la palabra que se usa allí, ya les dije que en el Antiguo, como se le conoce, lo digo Antiguo Testamento porque así lo conocemos, está mal dicho, no es correcto y necesitamos tratar de ir corrigiendo esa parte, de ir mejorando en esa parte, porque no es correcto decir Antiguo Testamento. ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que esto es Antiguo Testamento y que esto es Nuevo Testamento? En ninguna parte de la palabra de Dios dice eso. No lo dice, eso hay que corregirlo. Entonces, mal. La palabra en hebreo, ya les dije que la palabra para día de reposo es Shabbat, y la palabra en el griego, que es la misma palabra, es una transliteración de un idioma a otro. Transliteración es el cambio de una misma palabra a otro idioma. Cuando yo digo, por ejemplo, a ver, una palabra en inglés, alguien que me diga una palabra en inglés. House. Entonces, house en inglés, y la transliteración en español, ¿cuál es? Casa. La transliteración en español es casa. Es lo mismo. Entonces, cuando digo que la palabra en el hebreo es Shabbat y la transliteración al idioma griego es, a ver, ¿quién recuerda? Gracias, mi vida. Sabatón. Sabatón, luego cambió un poco en el latín y luego nosotros del latín hoy en día hablamos de sábado. Eso es una palabra que ha ido cambiando, como los idiomas cambian un poco, entonces hoy en día decimos sábado. Pero viene de la palabra griega sabatón, y la palabra griega sabatón viene de la palabra hebrea Shabbat.
bueno, estamos en la gracia, ya creo que hablamos sobre eso hace unas clases atrás, ¿no? Estamos en la gracia, entonces, pues como estamos en la gracia, no debemos cumplir nada de la palabra de Dios, nada que sea de la ley de Dios, no lo debemos cumplir, te dicen los que afirman esto, ¿no? Este otro todos son muy interesantes, todos estos argumentos son muy interesantes. Creo que de alguna u otra forma nosotros hemos creído en ellos, hemos creído. De hecho, creo que algunos todavía creen en ellos. Yo particularmente, yo ya no creo en ellos, ya no los creo. No son argumentos bíblicos, entonces, pues ya no los tengo en cuenta como un argumento en contra, porque no lo es. Hay un argumento que es muy interesante también, y es el último que les dije, no sé si lo recuerdan. A ver, ¿quién recuerda cuál fue el último argumento que les dije? Les dije, nadie ha guardado los mandamientos. ¿Cuántos recuerdan, cuántos recordamos que a nosotros nos enseñaron y nos repitieron y nos repitieron y nos han dicho y nos dicen, y eso lo predican, se predican en la mayoría de las congregaciones, especialmente las congregaciones cristianas, se predica y se dice que nadie ha guardado los mandamientos y se afirma, y nosotros lo afirmábamos que sí, que nadie ha guardado los mandamientos. ¿Qué opina su merced de estos y de este último? ¿Qué opina? A ver, abro los comentarios, a ver qué algunos alguna cosita. Pastor, es falso porque el profeta Ezequiel, el rey Ezequías, perdón, el rey Ezequías dice que él agradó a Dios y cumplió sus mandamientos. Gracias, mi hermana, su merced, esa es la palabra. Así es, mi hermana, así se sostiene, así se derriba un argumento, mi hermana. Se derriba un argumento. Entonces, ¿qué pasó? O sea que sí ha habido uno, o han habido más en la palabra de Dios. Pastor, Uno o más. Mi hermana Graciela. ¿Se acuerda que yo le dije que había leído en Hechos 27 lo del primer día de la semana y yo utilicé la Biblia interlineal y el primer día de la semana, como lo han escrito, realmente es el Shabbat? O sea que ellos sí se reunían en el día del Shabbat, en el día del reposo. Mi hermana, muchísimas gracias. Y qué bonito, mi hermana. Qué bonito, qué bueno. Es algo realmente muy motivador y es algo de mucha bendición que los hermanos por su propia cuenta vayan a la palabra de Dios y confirmen lo que el predicador está diciendo. Que no sea, o que por temor no digamos nada, no puedo decir nada, mejor dejo que el predicador diga todo lo que él diga y pues no digamos nada porque no quiero molestar o no quiero incomodar o no quiero que me vean como el que está en contra de lo que se predica. No caigamos en ese error, es un error muy grande. Mi hermana, la felicito por haber ido a la palabra de Dios y haber confirmado esta verdad. Su merced hace 8 días nos compartía sobre Hechos 27. Y cuando nos compartió sobre Hechos 27, mi hermana tenía una duda, ¿cierto, mi hermana? Entonces, mi hermana, ¿por qué la duda? Porque la traducción que está allí en Hechos 27 dice de la siguiente manera. Los hermanos que tienen la palabra de Dios, bien pueda, vayan a la palabra de Dios y leamos. ¿Qué dice allí? Dice así, dice, el primer día de la semana, ya hablaremos sobre este pasaje y sobre otros pasajes que les quiero compartir para que miremos en la palabra de Dios si esto es cierto o no es cierto. Cuando digo esto es cierto, estoy hablando de si esta traducción fue correcta o no fue correcta.
el primer día de la semana. Cuando usted le dice en el primer día de la semana, automáticamente usted piensa en qué. ¿En qué debo pensar, mejor dicho? ¿En qué debo pensar? Bueno, no digo automáticamente porque seguramente que muchos dirán el día lunes. Entonces, porque mecánicamente ya tenemos en la cabecita de que el día domingo es el último día de la semana y que el día lunes entonces es el primer día de la semana. No, no, no. En la palabra de Dios. De hecho, si usted hace una pequeña, una corta investigación, no necesita hacer una investigación tan profunda, se va a dar cuenta de que en cualquier enciclopedia, tanto enciclopedias normales, como enciclopedias religiosas, se va a encontrar los días de la semana y se va a encontrar que el último día de la semana es el día sábado y que el domingo es el primer día de la semana. Entonces, por eso la Iglesia Católica afirma que la resurrección del Señor Jesucristo, de que los discípulos del Señor Jesucristo, de que se reunían el día domingo. Entonces, por eso ellos cambiaron la solemnidad del día sábado al día domingo, porque ellos dicen, es que mire, la Biblia dice que es el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Ese es uno de los argumentos. Y vamos a derribar estos argumentos. Yo creo que hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a derribar ese argumento. De que el argumento de que hay varios argumentos. El argumento de que los discípulos del Señor se reunían el día domingo. Falso. Ya mi hermana lo confirmó. Falso. No es verdad. El otro argumento de que el Señor Jesucristo resucitó un día domingo, porque nuevamente nos encontramos con pasajes que dicen que fue el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Por eso es que muchas iglesias que se dicen cristianas afirman de que se debe guardar el día domingo, y lo que se está guardando es una solemnidad católica, una festividad católica. Una festividad, yo les decía, hace 8 días de adoración al sol, porque el Sol Day es el día de adoración al sol, que era el primer día de la semana. Por eso en inglés se conoce como Sunday, día del sol. Pastor, qué pena. No es Ezequiel, sino Ezequías. Está en 2 de Reyes, del 18 al 6. Dice, y vivió unido al Señor sin apartarse de él y cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Es que quería, no, porque yo dije Ezequiel y no es para. Y luego corrigió también a Ezequías. Sí, es que es Ezequías, y entonces por eso les digo dónde está. Está en 2 de Reyes, el 18 al 6, donde nuestro Señor escribe que él sí cumplió sus mandamientos, los que le había enviado a Moisés. Entonces era para eso. Qué pena. Gracias, no, tranquilo, mi hermana, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Y o sea que si hay alguien que ha cumplido los mandamientos, al menos uno ha habido, mi hermana encontró a Ezequías. O sea que hay uno. ¿Habrá más en la palabra de Dios? ¿Habrá más que han cumplido los mandamientos del Señor? Porque a nosotros nos enseñaron que los mandamientos, no, eso no era para cumplirlo porque nadie cumplía eso. Eso nos enseñaron. Eso de alguna forma nosotros lo predicábamos. Predicamos cosas tan absurdas como esa. ¿Por qué? Por tradición. ¿Por qué? Porque las mentiras del diablo se repiten. Así es. Uno repite, por ahí anda repitiendo las mentiras del diablo. Mentiras. Y entonces, como yo digo que los mandamientos no los cumple nadie y afirmábamos cosas como esta, no, es que no hay nadie en la palabra de Dios que haya cumplido los mandamientos. Decíamos cosas como esas. Y entonces decíamos, bueno, solamente el Señor Jesús ha cumplido los mandamientos. Y siempre decíamos, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque es un argumento que me favorece, entre comillas,
que nos favorece, entre comillas, pues para no cumplir la palabra de Dios, nos favorece. Entonces son ese tipo de argumentos que pues nos llega muy bien, nos cae muy bien para seguir, para que sigamos haciendo lo mismo, para que sigamos haciendo las cosas mal, para que sigamos desagradando al Señor y violando la palabra de Dios. Entonces, nos gustaba eso, es ese tipo de prédica que nos gustaba. Sí, ninguno lo ha podido cumplir, sí, eso me gusta, sí, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de acá, yo también soy de acá porque pues ya no, que ni he podido ni no sé qué más cosas decíamos tan absurdas, ¿no? Ni he podido ni podré, yo creo que alguno dirá eso, entonces, o decíamos eso, no sé. Pero eso es un absurdo, eso es una mentira, eso es un engaño del diablo para que no cumplamos la palabra de Dios. Es un engaño de Satanás, es una mentira grande. No que los mandamientos del Señor son difíciles de hacer y de cumplir. Bueno, pero el Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. Entonces, aquí alguien está diciendo mentiras. Aquí alguien está diciendo la verdad y alguien está diciendo mentiras. Alguien. ¿Cierto que sí? Pues pastor, si no, no tendría efecto, o si no, sería Dios mentiroso cuando Él dice que pondrá su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, para que andemos en ellas y que Él sea así nuestro Dios. Si nosotros no viviéramos con esa ley en nuestro corazón, no podríamos entonces entender y saber que somos sus hijos. ¿No es así? Amén, mi hermana. Amén, amén, mi hermana. Eso que su merced acaba de decir, eso es lo que bíblicamente se conoce como el nuevo pacto. Eso es lo que bíblicamente se conoce como el nuevo pacto. Y algunos dicen que el nuevo pacto es no cumplir la ley. Y la palabra de Dios dice que el nuevo pacto es pondré mi ley en el corazón de las personas. Entonces es todo lo contrario a lo que nos enseñaron, ¿cierto? Es totalmente contrario. Nos dicen no. En el nuevo pacto no hay la ley, solo la gracia. Y la palabra de Dios dice, en el nuevo pacto pondré mi ley en el corazón de las personas. O sea que la ley sigue. O sea que si el Señor puso la ley fue ¿para qué? ¿Para no cumplirla o para cumplirla? Nuestros argumentos son malos, son perversos nuestros argumentos para no cumplir la palabra de Dios. Son realmente muy malos. Que los mandamientos, no, eso no lo cumple nadie, eso es muy difícil, los mandamientos del Señor no lo pueden cumplir. Y entonces, no, que esos son 613 mandamientos. Y empezamos a hacer cuentas, no, pues 1, 2, 3, ¿a qué hora yo 613 mandamientos? No, eso, nadie cumple. Son ese tipo de cosas, de argumentos mentirosos, falaces, que nosotros nos creemos. Y el Señor dice, vean, leamos lo que dice el Señor. El Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Señor, yo pensé que tu yugo era difícil y tu carga era muy pesada. Y el Señor dice, no, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pastor, otro pasaje de la palabra de mi hermano, ¿con quién hablo? Mauricio. Pastor, algo bien importante que pues hace la tradición, algo bien arraigado, es, por ejemplo, yo de pronto he dicho también muchas veces que son 613 mandamientos, pero nunca me he detenido a contarlos, ¿sí? ¿A cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son las ordenanzas? Y uno repite porque otro dijo que no sé si serán, puede que sí, puede que no, pero a lo que voy es que yo personalmente no me he puesto en la tarea de confirmar si esa información es real, es verdad. Entonces es un problema grande que tenemos en nuestra forma de pues el Señor nos ha revelado muchas cosas y nos sigue revelando y tenemos que de entender que hay muchas de las cosas que creemos que no son ciertas y que tenemos que cambiar, y solo por la transformación que el Señor nos da mediante su palabra podemos quitar esas cosas que no están correctas y entenderlas para no agredir la ley del Señor y ser agradables delante de Él. Así es, pastor, así es. Totalmente de acuerdo. Así es, esa es la verdad. Repetimos cosas porque nos enseñaron así. Decimos cosas como estas. Es que, no, pues este o aquel libro es apócrifo. Esos son libros apócrifos.
Y entonces a mí me salta la duda, cuando alguien dice que es un libro apócrifo, a mí me salta la duda y siempre he querido hacerle ya me la hice a mí mismo la pregunta y siempre he querido hacérsela a los demás que dicen esto. ¿Ha leído usted que dice que los libros apócrifos no son palabra de Dios? ¿Ha leído usted los libros apócrifos? Yo solo hago esa pregunta, porque esa pregunta me la he hecho yo mismo. Y lo que acaba de decir el pastor Mauricio es totalmente cierto, en cuanto a que repetimos cosas. Y ni siquiera nosotros nos hemos dado la tarea de ir a escudriñar y de verificar si eso es cierto o no es cierto. No nos hemos dado la tarea, pero afirmamos y decimos y predicamos y repetimos como loritos todas estas cosas. Pero hemos confirmado, hemos escudriñado, hemos estudiado, ¿verdad? La palabra de Dios. Le hemos pedido al Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría para entender que todo esto es verdad y que no. Bueno, en eso estamos, ¿no? Estamos en eso. Mis mandamientos no son gravosos, dijo el Señor, no son gravosos. Miren lo que dice 1 Juan 5:3. 1 Juan 5:3 dice así, dice, pues este es el amor de Dios. A ver, ¿cuál es el amor de Dios? A todos los que decimos que amamos al Señor. ¿Quién ama al Señor? Yo amo al Señor. Entonces decimos como que, no, es que los cristianos solamente guardamos 2 mandamientos. Los cristianos solamente guardamos 2 mandamientos, mi hermano. Nosotros los cristianos en la gracia solo guardamos 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ya, ahí quedamos. Listo. ¿Amas? Sí, amo. ¿Amas a tu prójimo? Sí, lo amo. Bueno, listo, ya eres cristiano. No tienes que hacer nada más. No tienes que estar pendiente de que la palabra de Dios, no, nada de eso. No tienes que mirar los mandamientos del Señor. No. Ama a Dios y a tu prójimo. Y ya. Y ya. Es así de sencillo. Ese es el entendimiento que tenemos acerca de que solamente debemos hacer esto y ya. Pastor, buenas noches. ¿Hermana? Pastor, quería compartir un versículo acerca de lo de la ley, sí señor. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que si nosotros no cumplimos con la ley, el Señor no nos va a justificar. Por eso es que nosotros, o sea, debido a las tradiciones, pues pensábamos que nosotros no debíamos de cumplir la ley, que la ley se había quedado en el pasado. Pero ahora entendemos que esta ley todavía es vigente y que nosotros como hijos de nuestro Señor Jesucristo tenemos que cumplirla si queremos ir ante su presencia. Mi hermana, pero ese pasaje es como del Antiguo Testamento, ¿no? No, Señor. Entonces, ¿qué hacemos con ese pasaje? No sé, escondámoslo, mi hermana, escondámoslo porque, pues, ¿qué hacemos con ese pasaje que dice que no serán los oidores, sino los hacedores? Y hasta ahí lo dejamos, ¿no? Porque, pues, a nosotros nos enseñaron ese pasaje así como medio recortado, ¿no? Como que no son los oidores, sino los hacedores. Y dejé así. Y ya. Y resulta que la palabra dice, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Hacedores de la ley. Y es un pasaje para los que les gusta decir que eso pertenece al Antiguo Testamento, pues es un pasaje que está en el libro de Romanos y hasta donde tengo entendido, el libro de Romanos pertenece al Nuevo Testamento, como se le conoce. ¿Cierto o no cierto? Y además de todo, es un pasaje que el Señor le regaló esta palabra al apóstol Pablo. A los que dicen que el apóstol Pablo es uno de los que derogó la ley y que ya no hay ley. Entonces, bueno, entonces el apóstol Pablo
¿Está mintiendo acá o qué pasó? Creo que la palabra de Dios es muy clara. Creo que esos pasajes son contundentes y son muy claros. Lo que pasa es que nos gusta quedarnos en por ahí unos pasajes que les hemos dado cierta interpretación y no queremos escuchar acerca de otros pasajes que nos amplían la verdad, que nos muestran más de la verdad. Gracias, mi hermana Lizeth. Señor la bendiga. Pastor, tengo una pregunta. Mi hermana, cuénteme, mi hermana Graciela. Cuando el Señor hacía milagros en el día del reposo, por ejemplo, aquí en Juan 5, por ejemplo, Juan 5, 1, comienza a narrar la historia de que el Señor fue a Jerusalén cuando había fiesta de los judíos. Entonces él allá sanó también y dice que era el día del reposo. Eso quiere decir que los judíos el día del reposo tenían fiestas y esa fiesta era de los judíos o tenía que ver algo que el Señor había mandado por medio de los profetas desde antes. Muchas gracias, mi hermana, por su aporte y muy importante. Hay una cuestión aquí que ha creado mucha confusión. Ha creado una confusión tal de que cuando las personas dicen el día de reposo judío o las fiestas de los judíos, resulta que eso está totalmente errado. No hay tal. No es los días de reposo de los judíos, no son las fiestas de los judíos. No es de los judíos. Son las festividades de Dios y es el día de reposo de Dios. No es de los judíos. Recuerden que, además de todo, los judíos no son la única tribu de Israel. Es una de las 12 tribus de Israel. Y el Señor no le dio los mandamientos a una tribu de Israel. No se la dio a una tribu. Entonces, cuando decimos de esa manera, que de hecho es la manera en que las personas lo predican y por eso hay mucho rechazo, porque pues hay un antisemitismo de todas maneras en todo esto. Las personas presentan rechazo porque dicen, no, eso es una fiesta judía. Ojo, mucho cuidado porque Levítico capítulo 23, por ejemplo, habla muy claro sobre las festividades de Dios, las fiestas de Dios. Dice que son las fiestas de Dios, no dice que son las fiestas judías, ¿no? Entonces, y cuando el Señor habla sobre el día de reposo, es el día de reposo del Señor y lo creó el Señor y el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, fue para el hombre, no es para una tribu de Israel. Entonces, esta tribu de Israel no se puede, ¿cómo se diría? No se puede apropiar del día de reposo. Entonces, no, el día de reposo es solamente de los judíos. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Entonces, allí hay un error y por eso muchas personas presentan algún tipo de rechazo a la palabra de Dios o alguna festividad que de alguna manera como que nos relacione con los judíos, por decirlo así. De alguna u otra forma es un tipo de antisemitismo, ¿no? Es un tipo de antisemitismo. De hecho, eso viene de muy atrás. Lo que pasa es que nosotros hemos sido adoctrinados dentro de las regulaciones, las normas, los estatutos del catolicismo romano, aunque usted diga que no. Todos los que estamos dentro de unas comunidades cristianas o que hemos pertenecido a algún tipo de comunidad cristiana, pues nosotros andábamos repitiendo lo que el catolicismo ha enseñado, lo siguen repitiendo las iglesias que se dicen cristianas, los rituales que se practicaban en el catolicismo se siguen repitiendo, entonces ya no es la hostia, sino que ya es un pedacito de pan. Entonces nosotros, recuerdo, hasta no hace mucho tiempo, andábamos por ahí repartiendo un trocito de pan y un poquito de jugo de uva. Entonces andábamos en esas. ¿Y qué estábamos haciendo? Pues lo mismo que se hace en el catolicismo romano. Entonces nosotros decíamos que esa era la cena del Señor. Y andamos repartiendo un pedacito de pan así y un poquito de jugo de uva. Y en el catolicismo romano, pues ellos traen una hostia
Y bueno, el vino pues no lo reparten porque lo toma el sacerdote, me imagino que lo tomará, no sé, nunca lo reparten. Pero andábamos lo mismo, repitiendo las mismas cosas. Resulta que en el concilio, hay un concilio que se llama el Concilio de la Odisea, un concilio católico romano de aquella época. En el Concilio de la Odisea fue uno de los concilios en donde se canceló prácticamente el día sábado y se pasó al día domingo. ¿Qué decía el Concilio de la Odisea en el canon 29? Decía así, y el canon 29 exactamente del Concilio de la Odisea era un canon enfocado hacia no judaizar, y así fue establecido en ese canon del Concilio de la Odisea, el canon 29. Dice, los cristianos no deberán judaizar. ¿A qué llamaban ellos no deberán judaizar? Entonces, lo que ahorita mi hermana nos aportaba, que es como la forma en que nosotros en muchas ocasiones recibimos ciertas enseñanzas o ciertas creencias. Decimos, uy, no, eso no lo podemos creer porque eso es de los judíos. Espere, ¿eso es de los judíos o es de Dios? Ahí tenemos que hacer un alto en el camino, leer la palabra de Dios y mirar si eso es una palabra de los judíos o es una palabra de Dios o es palabra de Dios. Este concilio de la Odisea en el canon 29 dijo esto, dice, los cristianos no deberán judaizar o mantenerse perezosos en Shabbat, sino que deberán trabajar. Eso sucedió, se estableció, y aún y eso viene, vean hasta dónde ha venido todo esto. ¿Hasta dónde? Hasta que esto ha permeado prácticamente las naciones del mundo. Y se canceló el día de reposo porque a eso se le llamaba judaizar. Pero entonces se cambió a un domingo. Entonces, no se cree lo que dice el Señor acerca del séptimo día, más sí se cree lo que dice una agrupación religiosa y que eso es lo que practican la mayoría de las iglesias. No necesita ir muy lejos, vaya a la historia. Usted que de pronto no cree lo que estoy diciendo, vaya a la historia y confirme. Vaya a la palabra de Dios para que se dé cuenta qué dice la palabra de Dios y vaya a la historia y dése cuenta cuándo cambió estas cosas, quién las cambió. Ahí está. Hay concilios en donde ha sucedido esto. Dice que debe abstenerse, en este mismo canon dice que debe abstenerse de trabajar en domingo. ¿Por qué todo el mundo hoy no trabaja en domingo? ¿Por qué es tan fácil no trabajar un domingo? ¿Por qué es tan difícil no trabajar un sábado? Porque solamente el hecho de pensar que no debo trabajar un sábado es complicado y se me convierte en una carga, cuando no debería ser ninguna carga. Sin embargo, ir y descansar el día domingo, pues no es ninguna carga, porque la mayoría de gente lo cree, aunque eso no es bíblico. Pero vea que eso viene de los concilios. Entonces, este concilio llamó judaizar a todo lo que fuese creencia bíblica y que también era practicado por el pueblo judío. Entonces, básicamente, mi hermana, sí, más o menos respondí su pregunta. Bueno, sí, en parte, y quería saber si los judíos, el día del reposo, yo tenía, pues, según lo que había leído y lo que había escuchado, yo sé que no debe ser así, uno debe investigar en la palabra muy bien, pero tenía esa idea de que el día del reposo para el pueblo judío, para los israelitas, era hacer nada, como el pastor empezó a explicar desde que empezó este estudio, que ellos no hacían absolutamente nada, ni coger una aguja. Entonces, cuando yo leí esta parte, me causó mucha curiosidad porque ellos sí tenían festividades, o sea, ¿cómo entonces podría ocurrir una festividad en el día del reposo? Pensé que era completamente distinto, que era ir a los lugares donde se reunían y estar concentrados en la lectura de la palabra, pero hablan de festividad, o sea, es como ¿Cómo podría haber una festividad si usted no hacía nada? Sí, o sea, ¿cómo se puede festividad si usted no hace tendría nada? que quedarse
congelado en el tiempo, como muchos creen, ¿cierto? Como que quieto ahí sentado en una silla o en una mecedora o en una, no sé, ahí 24 horas, no sé, y quieto, no mueva una pestaña. Y ese es el día de reposo. No, pues todo eso hace parte de Sí, o sea, esa es como la idea del reposo que ellos tenían, pero a la misma vez veo que tenían fiesta. Claro, mi hermana, porque es una festividad, es una festividad. Es una festividad, mi hermana. No es una carga. Su merced acaba de decir algo muy bonito. Es una festividad, es un festejo. Y cuando el Señor nos regala un festejo, es para festejar, no es para que se convierta en una carga, que muchos han creído que el día de reposo es una carga. El día de reposo no es una carga. Fue hecho el día de reposo para que yo descansara. El Señor lo hizo por causa de nosotros, para que descansáramos. Es una festividad, es un gozo, es una alegría, es una fiesta. Totalmente diferente a los que piensan que es una carga que no se puede llevar y que nadie puede hacer esto porque entonces no podemos hacer nada y entonces el día de reposo no puede ser porque ninguno podría saber llevarlo. Entonces todo eso se volvió una cadena de mentiras que se fue tergiversando, que le fueron sumando cosas. Y recuerden que en la palabra de Dios nos encontramos con el pueblo de los fariseos, el grupo de los fariseos en la palabra de Dios, que tenían una cantidad de prohibiciones y no puede hacer esto, no puede hacer aquello, y no puede ni cargar una aguja, y no puede ni siquiera, le dijeron al ciego que el Señor Jesucristo sanó, no puede recoger ni siquiera su cobija donde usted se acostaba, porque eso ya es llevar carga el día de reposo. O sea, todo esto se convirtió en una carga. Y el Señor nunca creó el día de reposo para que fuera una carga. Creó el día de reposo para que fuera un descanso, un reposo, para que fuera una festividad para el Señor, para que fuera una señal. Totalmente diferente esto a lo que el pueblo, a lo que los fariseos han querido mostrar del día de reposo y lo han querido convertir en una carga. Sí. Hermana, Señor la bendiga. Pastor, Gracias. pastor, Hermana Lisette, Señor la bendiga. pastor, es que me surgió ahorita una pregunta. O sea, nosotros veníamos celebrando supuestamente, nos reuníamos los sábados, pues porque acá en los Emiratos Árabes nos reuníamos era los sábados. Y hacíamos las celebraciones y todo eso, pero ¿esto está bien en cuanto al día de reposo? O sea, ¿veníamos haciendo las cosas bien o no? Pues mi hermana, mire que son cosas del Señor, ¿no? Son cosas del Señor. Son cosas maravillosas del Señor, aparte de todo, ¿no? Son cosas maravillosas del Señor que nos ha ido, él no somos nosotros. Es el Señor mismo que nos ha ido como encaminando sin que nosotros nos diéramos cuenta para que hoy pudiésemos ir entendiendo que hasta en esa parte el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Nosotros no somos nadie, somos una agrupación muy pequeña. Pero el Señor nos ha guardado tan maravillosamente que hasta en esta parte nos ha guardado. Y nos ha bendecido de esa parte. Y nos ha dado durante mucho tiempo, sin nosotros haberlo tal vez percibido, pero durante mucho tiempo el Señor nos ha dado el día para adorarlo, para festejarlo, para descansar, para dedicarlo a la palabra de Dios en el día que el Señor estableció. Entonces, eso es algo que, bueno, qué bonito esto. Me parece algo muy bonito. Nada se escapa de las manos del Señor, ¿no? Nada de eso ocurre por coincidencia, ¿no? Pastor Luis Alberto. Pastor, el Señor lo bendiga. Amén. Sí, para apoyar un poquitico lo que el pastor está diciendo y mi hermana Lizeth, y es que antes cuando empezó la iglesia aquí hacíamos servicio viernes y sábado, y precisamente de un momento a otro no se empezó a hacer ya más los viernes, y por muchos años ya no se hace viernes, sino solo sábado. Y qué bendición que, por ejemplo,
seguimos haciendo esa reunión el sábado, así sea en la tarde, así sea, pero es el día del Señor, porque el mismo Señor, como dice el pastor, es el que nos ha guardado de todas esas cosas y hoy ya dando la revelación de que ese es su día, pues que con mayor alegría y regocijo seguimos motivados para seguir trabajando en ese día tan hermoso para el Señor. Amén. Amén, pastor. Amén. Así es. Así es. Ah, qué maravilloso todo eso. Y es el Señor el que ha tenido cuidado de nosotros, ¿no? Es Él que nos ha guardado, nos ha llevado por... Y bueno, nos ha ido llevando para que no nos desviemos. Finalmente entendemos que el Señor es el que nos lleva, el que nos guarda. Él es el que nos va a guardar hasta el día final, ¿no? Hasta el último día. Qué hermoso eso. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces, les decía a los hermanos, pasajes como 1 Juan 5:3, por ejemplo, dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y Él nos dice, no, Luis, los mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Entonces, ya tengo que empezar a cambiar mi concepto, lo que está en mi cabecita, que ha sido un argumento en contra, que ha estado allí, y debo empezar a entender que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, son una bendición, son una bendición. Y un día nos vamos a dar cuenta de que fue es una gran bendición, gran bendición. Por ejemplo, Deuteronomio 30:11 dice así, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. A ver, a nosotros nos dijeron que los mandamientos eran demasiado difíciles para nosotros. Entonces, hoy debo empezar a entender que los mandamientos de Dios no son demasiado difíciles para mí. Eso sí debo empezar a ponerlo en mi cabeza. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos, así como que no lo voy a poder alcanzar, como que ¿dónde está este mandamiento que no voy a poder alcanzarlo? No, eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que dice el Señor. Entonces, les hacía una pregunta acerca de los argumentos que están en contra, y uno de los argumentos que está en contra es que nadie ha podido guardar los mandamientos, que nadie ha podido, nadie. Entonces, mi hermana nos regalaba un pasaje que está en el libro de Reyes, y yo les puedo regalar otros pasajes también acerca de que sí han habido más personajes de la palabra de Dios, que la palabra de Dios confirma de que sí han guardado los mandamientos, que sí es verdad. O sea, ese argumento de que nadie ha guardado los mandamientos no es bíblico. No es bíblico. La palabra de Dios dice así, Primera de Reyes 11:34. Mira. Primera de Reyes 11:34. Busquémoslo. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11:34. Dice. Primera de Reyes 11:34. Dice así. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo. ¿Quién? El rey David, dice. Por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Hermoso, ¿cierto? Vean, esto está derribando un argumento de esos que se levantan en contra de la palabra de Dios y que me dijeron que no, que nadie ha guardado los mandamientos de Dios. Y aquí el Señor dice que sí. O sea que si ha habido por lo menos uno, quiere decir que sí se puede. Quiere decir que también hay más, no solamente uno. Entonces uno dirá, no, pero eso solamente era el rey David. Mi hermano, eso era solamente el rey David. Vean lo que dice, nuevamente lo leo. Quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Primera Reyes 14:8.
Sigamos ahí por el libro de Reyes. Primera de Reyes 14:8. Dice, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos. Recuerda que el Señor dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Cuántos hemos dicho o hemos repetido la frase bíblica? Por supuesto que es una frase bíblica, es un pasaje bíblico que dice, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué es amar al Señor? ¿Qué es amar a Dios? El Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si me amas, Juan 14:15 dice, Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el rey David amaba al Señor. Por supuesto que el rey David amaba al Señor. Entonces, por eso dice 14:8. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Entonces, miremos otro pasaje. Primera de Reyes 15:5. Primera de Reyes 15:5. ¿Qué dice Primera de Reyes 15:5? Miremos a ver. Primera de Reyes 15:5. Dice así la palabra del Señor. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandaste se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías el Eteo. O sea, él no se apartó, dice, salvo en lo tocante a Urías el Eteo. Pero en adelante dice la palabra de Dios que el rey David guardó sus mandamientos. Sí se puede guardar sus mandamientos, claro que sí. Ahora, no solamente el rey David, miremos ahora en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, vemos en el capítulo 1, Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 y 6. Dice así. Mira eso que dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Ojo a esto. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow, o sea que sí hay en la palabra de Dios. Ya no podemos volver a decir que no hay nadie en la palabra de Dios que no haya cumplido los mandamientos. No, no podemos decir eso. Eso no es verdad. No es cierto, no es bíblico. No es bíblico. Vean lo que dice, nuevamente se lo repito. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andaban irreprensibles. Bueno, pero ¿será que solamente 2? ¿3? ¿Solamente 3? Vamos al libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis. El último libro, Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Discúlpeme, pastor. ¿Con quién habló? Mi hermano Raúl. Pastor Gutiérrez, yo tenía una duda acerca de lo del rey David. ¿Sí? Uh-huh. Y pues, gracias al Señor, un hermanito me explicó esta palabra. Y yo creo que de pronto pueden haber muchos hermanos en estos momentos que tienen esa misma duda. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que David cumplió los mandamientos del Señor, ¿cierto? Y pues, según todos sabemos que David mató 10, ¿cómo es? Esaú mató 1000 y 10,000. Y los mandamientos del Señor dicen no matarás. Entonces, de pronto puede haber algún hermanito por ahí que también estaba, no tenía bien claro esto. Entonces, padre, por favor, nos explicaba eso, pastor, porque en los mandamientos del Señor dice no matarás, y David mató 10,000 y cumplió los mandamientos del Señor. Claro.
Claro, eso es muy bonito y es muy importante, muy interesante. Primero que todo, entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios no le tomó esto al rey David como una violación a la ley de Dios. De hecho, solamente recuerden que acabamos de leer este pasaje de 1 Reyes 15:5, sino que dice solamente en lo tocante a Urías. O sea, el Señor no le guarda a nadie nada, no le dice, en lo tocante a Urías, allí David falló. Sí, indiscutiblemente allí falló. No toca nada más el Señor acerca de David. La verdad no toca absolutamente nada más. David tenía el control, la autoridad que el Señor le había dado, y la autoridad se ejerce, y cuando se ejerce la autoridad, pues hay personas a los cuales le va a caer la mano de la autoridad. Y la autoridad, recuerde que la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios, y que la autoridad, que es espada, también trae juicio sobre las personas. Entonces, cuando la autoridad viene de parte del Señor, también va a venir juicio. Y cuando viene autoridad y viene juicio, usualmente también vienen muerte de las personas. Ahora, la muerte de las personas no se toma necesariamente como un asesinato. Una cosa es un asesinato y otra cosa es que por causa de la justicia de Dios que pone en los hombres, las personas mueren. Eso es otra cosa totalmente diferente. A ver, toda autoridad es puesta por Dios, dice la palabra de Dios. Así que esa era una de las interrogantes que en alguna ocasión de mi vida yo tuve por causa de haber sido militar y estar bajo una autoridad legítimamente constituida, pero era que esa autoridad legítimamente constituida era o es una autoridad puesta por Dios para que las normas y las leyes se cumplan. Entonces era en el cumplimiento de las normas, de los estatutos y de las leyes, que no eran leyes necesariamente de hombres, eran leyes para cumplir protección y bueno, ciertas otras cosas más que dependen del cumplimiento de las normas y de las leyes, ¿no? Pero que el Señor no nos las toma a nosotros cuando se está haciendo esto. Ahora, una cosa es cumplir las normas y las leyes para ejercer una autoridad correcta, y otra cosa es violar esa autoridad, o ¿cómo se dice cuando uno está por encima de la autoridad? Se excede en autoridad, ¿cómo se llamaría eso, mi hermano? Extralimitación. ¿Saltar algo? Como, bueno, extralimitarse, ¿no? Sí, de una forma. Abuso de autoridad, pastor. Exacto, gracias, mi hermano, muy amable. Cuando usted ya ejerce un abuso de autoridad, usted se pasa por encima de la ley, porque la ley no le dice a nadie que tiene que ir a torturar a alguien, por ejemplo. Entonces, el ir a torturar a alguien, ya eso es un abuso de autoridad. Pero la ley, por ejemplo, si establece ir a capturar a alguien, bueno, aquí ya me tocaría empezar a hablar sobre cosas de la vida policial y militar, ¿no? Pero hay una cosa de autoridad y otra cosa de abuso de autoridad, ¿no? Pero tengamos en cuenta algo muy hermoso, muy bonito, de que toda autoridad es puesta por el Señor, y que el Señor pone la espada, dice la palabra de Dios, en las manos del ser humano, para que el que viola la ley tema. Eso dice la palabra de Dios. Para el que viola la ley tema. Así que, pues estamos totalmente dentro de las normas del Señor, y no, a menos de que alguien abuse de autoridad, pero de lo contrario, pues está dentro de las normas y de los estatutos que Dios estableció para ejercer autoridad. Pastor, Bien, hermano, yo espero haberle contestado su pregunta. Pastor Luis Alberto. Es con el Pastor Luis Eduardo. Pastor Luis, Vea que a mí me pasó una vez cuando empezando en este caminar del Señor, tuve un choque muy emocional, y fue un choque muy fuerte cuando veo lo de Jericó, que el Señor da la orden de que mate a todo el mundo, ¿no? Niños, ancianos, todo lo que se mueva allá. Y si uno se pone a leer, pues en primer lugar la palabra del Señor dice que pues Él castiga y Él rae de la tierra toda la maldad. Y Él, ¿qué es lo que va a venir a hacer cuando el Señor venga? Lo mismo. Cuando el Señor venga,
va a quemar todo esto. Va a quemar todo esto y de seguro van a haber niños, van a haber embarazadas, van a haber de todo, hombres, mujeres. ¿Acaso el Señor es malo? La palabra de Dios dice en ninguna manera. Y Él hace como quiere y Él manda personas a sus hijos también para dar cumplimiento a todas esas cosas que Él ya ha establecido como castigo. Y me puse a observar quién eran los de Jericó y era gente demasiado malvada. Malvada, malvada, malvada. Es que tenemos el concepto que los niños van al cielo, que todos los niños van al cielo. Entonces, todos esos choques, todas esas cosas mal infundadas son las que nosotros en la carne hace que nosotros dudemos de muchas cosas porque no entendemos muy bien la escritura o no tenemos una base sólida y no escudriñamos las escrituras para poder entender a veces estos preceptos, sobre todo lo que tiene que ver con la muerte. Nosotros todavía como que nos aferramos más a la muerte en la carne, que es como que lo que más nos mueve y lo más nos atañe, y sobre todo cuando nos tocan a un familiar. Pero no nos ponemos a trabajar y a pensar en la segunda muerte, que es lo más delicado que puede tener un ser humano. Y es donde nosotros debemos poner nuestros ojos, nuestra mira en lo espiritual. Porque si nosotros seguimos poniendo los ojos en las cosas de aquí, la carne, pues de seguro no vamos a cosechar buenas cosas en la vida espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces eso me pasaba con base en eso, de cómo esa ciudad fue destruida y solamente sobrevivió Rahab, una prostituta, con su familia. No dicen cuántos eran los de su familia, pero habla de Rahab. Y volvemos a lo mismo para la cuestión de la salvación, que es lo que debemos también estar apuntando. En el diluvio se salvaron 8. En las 5 ciudades, incluidas Sodoma y Gomorra, se salvaron 3, pues quedaron vivos en la carne. Y en Jericó, de toda esa ciudad amurallada, una prostituta que vino más tarde a ser en la genealogía de hombre del Señor Jesús, parte de la genealogía del Señor Jesús, esta mujer que se casó después con un príncipe israelita. Es eso, empezar a pedirle al Señor ese discernimiento, ese conocimiento de esa parte espiritual de Él, porque el Señor a veces tiene que raer sobre la tierra la maldad, y vemos que ahorita en estos tiempos está peor, mucho peor que Sodoma y Gomorra. Y de seguro que va a haber muchas muertes, pero la pregunta que siempre el apóstol Pablo coloca, y es esa frase hermosa, es decir, ¿el Señor Jesús es malo? ¿El Señor Jesús es un asesino? Y la respuesta es en ninguna manera, porque la Escritura dice que su misericordia es para siempre, que para siempre es su misericordia, que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, ese es el punto de nosotros como creyentes todavía, esa parte de matar, de la muerte, nos cuesta un poco, porque a veces en nuestra carne nos cuesta salirnos un poco del margen de eso y empezar a vivir una vida 100% espiritual. No es fácil, pero no es imposible, porque para los hombres es imposible, pero para nuestro Señor Jesucristo nada es imposible. Gracias, pastor. Señor lo bendiga. Muchas gracias. Finalmente, quiero leerle para complementar un poquito más también sobre la pregunta que hacía mi hermano Raúl. Dice el libro de Romanos en el capítulo 13. Y como decía el pastor Luis Eduardo, ¿no? Hay infinidad de ejemplos en la palabra de Dios. Usted va al profeta Elías, mató a los profetas de Baal, y pues nunca el Señor le contó eso como asesinato.
¿cierto? Por ejemplo, de hecho, pues el profeta Elías, pues uno de los grandes profetas de Dios. Podemos citar otro ejemplo, la tribu de Leví tuvo mucho celo cuando bajó Moisés de la montaña y pues, ejerció juicio y por eso se le dio el sacerdocio, por el celo que tuvo el Señor, en lugar de el Señor llamar a los asesinos, les dijo, ustedes tuvieron celo de la palabra de Dios, celo de Dios. Entonces son ejemplos en la palabra de Dios. El libro de Romanos, el capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, hay autoridad, el Señor ejerce y pone autoridad en las personas. Las personas cuando pertenecen a grupos legalmente constituidos son grupos de autoridad que el Señor ha establecido. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando yo voy y veo unos policías por la carretera, pues yo entiendo que esos policías son una autoridad y que están puestos allí por el Señor. El Señor los puso allí para establecer, para cuidar, para que haya un orden. Pues son establecidos por Dios. Ahora, esos policías en algún momento van a tener que usar su espada o su arma. Claro que la van a tener que utilizar. Por supuesto que sí. De modo, dice versículo 2, de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, bueno, este pasaje es muy claro. Versículo 3 dice, porque los magistrados, o sea, los que están puestos para ejercer autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien. Entonces, cuando usted va manejando en su carrito y ve a un policía, pues usted no debe darle miedo porque usted no está haciendo nada malo, a menos de que lo esté haciendo, ¿no? Dice, no están para infundir a temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, están ahí, el Señor los puso ahí para el malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. La autoridad que está allí es servidor de Dios. Si usted es autoridad, si usted tiene un informe, si usted ha tenido que ejercer la autoridad y en el ejercer su autoridad legítimamente constituida, alguien ha fallecido, pues desafortunadamente son cosas que pasan, que son sensibles, por supuesto, pero que no por esto usted es un asesino. No, eso no lo dice la palabra de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, hay un juicio. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, después hablaremos en algunos sobre el tema. Esperemos haberle contestado al hermano que haya quedado conforme el Señor. Les decía que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ojo a esto, Apocalipsis 12, 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿A quiénes va a perseguir el dragón? ¿A quién va a perseguir el dragón? ¿A quién va a perseguir? Miremos. Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos. Entonces no solamente iban tres, ¿no? Iban cuatro con el que mi hermana nos compartió, mi hermana Victoria. Ya iban tres personajes en la palabra de Dios que el Señor dice que han guardado los mandamientos. Y ahora el Señor me está mostrando aquí a los santos de Dios que guardan los mandamientos. Los santos de Dios guardan los mandamientos. Aquí lo dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que aquí ya hay una cantidad. Aquí hay una cantidad. ¿Cierto?
hay una cantidad de personas que guardan los mandamientos de Dios. Y finalicemos ahora con ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos? Los que guardan los mandamientos. Entonces, Señor dice, los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Señor, ¿cuáles son los santos? Y el Señor dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y bueno, esto está en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, y más específicamente está en el último libro, que es el libro de Revelaciones, para que alguien no diga que esto hace parte del Antiguo Testamento y que por aquí, por allá, y que entonces eso... No. La palabra dice que hay un grupo de personas que se llaman los santos y son los que guardan los mandamientos de Dios. O sea que hay una cantidad de personas que sí guardan los mandamientos de Dios. O sea que sí es posible. O sea que la mentira de que no guardo el día de reposo, porque el día de reposo, que nadie puede guardar los mandamientos, pues bueno, ya empezamos a derribar estos argumentos, ya ese argumento queda derribado. No guardo porque solamente nadie guarda los mandamientos. Ese argumento no sirve, porque sí hay personas en la palabra de Dios que son los santos, dice el Señor, que tienen que guardar los mandamientos de Dios, o si no, no son los santos, o si no, no son los santos de Dios. Queda entonces derogado, cancelado por la palabra de Dios ese argumento de que nadie ha guardado los mandamientos y que por eso no guardamos el día de reposo, por ejemplo. O que alguien diga, no, es que estamos en la gracia y por eso no guardamos el día de reposo. Bueno, ya todo esto lo iremos ampliando muchísimo más todavía. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado, por favor los escuchamos. Y bueno, esperamos que el Señor les haya hablado, nos haya hablado a cada uno de nosotros en este estudio, el estudio de este día. Preguntas, dudas, aclaraciones, por favor nos las hacen saber y con mucho cariño, con mucho gusto las estaremos tratando, no solamente ahora, si es posible, o sino más adelante en el estudio. Bueno, el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo.